once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on. La provocativa danza de Rita Hayworth y el sonoro bofetón de Glenn Ford convirtieron a Hilda en objeto de escándalo nacional. Lo cierto es que Hilda fue un caso insólito de tolerancia en los peores años de la historia de la censura. Una tolerancia que jamás se dispensó al cine español, sometido al control moral de una iglesia integrista y forzado a realizar dobles versiones para la exportación. La censura española permitió, Hilda, creo que cortó segundos, pero la permite, y sin embargo los obispos de Canarias y de Sevilla arengan desde el público diciendo que cuando Hilda se quita el guante está haciendo un striptease, y entonces la condenan. Y entonces en muchos lugares de España era tal el poder de la Iglesia que impidió que esa película llegara a tal o cual lugar. No se me dan bien las cremalleras. Pero si alguien me ayuda... Es famoso la cierta repulsa que hubo sobre Hilda, que una serie de jóvenes airados, jóvenes fueron además, jóvenes de entonces, que algunos de ellos ocupan altos cargos en todas las áreas de la política actual, estuvieron en un comando contra la película Hilda y rompieron lunas y tiraron tinta a los carteles, etcétera. Ahora todos saben que al poderoso Johnny Farr le engañaron, que se casó con una... Algún avispado listo dijo, hombre, aquí me pongo las botas. Y en ese mercado clandestino de Vallapadillo vendía unas fotos de un desnudo femenino con cabeza de Hayworth alegando que venían de la película, cosa que nunca existió. Y eso venía, en el fondo, fomentado por la morbosidad de la censura y sus tabúes, ¿no? En aquel tiempo, acabada la Segunda Guerra Mundial, hubo la necesidad de tener una relación mejor con el mundo triunfador de la Segunda Guerra. Habían retirado los embajadores tras aquel diván célebre de Potsdam, de Stalin, de Roosevelt y de Churchill. El clamor del pueblo madrileño expresa a Franco su adhesión con voluntad de plebiscito. El jefe del Estado dice, como esta es la más rotunda y expresiva respuesta a quienes en el exterior especulan torpemente con nuestra lealtad y nuestra paz interna, los que en la impunidad intentan injuriarnos, queriendo quitar a los españoles la gloria de su victoria. Llevar al mundo colgado de los pies es la señal inequívoca de que en España empieza a amanecer. Pero luego después ya vino el que de golpe y porrazo se dijo que el brazo en alto ya dejaba de ser el saludo oficial, la creación del fuero de los españoles, que era una pretendida carta de garantías, etcétera, etcétera. La verdad es que Franco aguantó el tipo, hizo el referéndum aquel respecto a la creación de España como reino,
referéndum que fue muy divertido porque realmente allí votaron hasta los muertos. El pueblo ha votado en una proporción del 92%, cifra jamás lograda en España. Yo estuve en un colegio electoral precisamente y uno de los que estaban allí en la mesa me estuvo contando algunas de las papeletas que habían aparecido, y una de ellas, o de las más reiteradas, era menos Franco y más pan blanco. Esto apareció en muchas. Otros votaron por Manolete, otros votaron por Lola Flores. Pero el hecho cierto es que Franco tuvo mucha suerte, porque la verdad es que el contexto general del mundo actuó en su favor, porque en cuanto que se acabó la guerra mundial, ya se fue perfilando el antagonismo entre los dos bloques. Franco entra en la autarquía porque no tiene otro remedio, no es como Mussolini, que se la plantea como proyecto. Y entonces la autarquía en España pues es eso, el autoabastecimiento con las miserias de producciones que tenemos. Hay 10 años horrorosos entre el 39 y el 50, eso es espantoso, es una España todavía en la guerra, de hecho, y en la guerra físicamente por la existencia de las zonas de guerrillas, que paradójicamente en un país que inventa las guerrillas aquí se llaman maquis. Nosotros no entendíamos qué querían decir con eso de por el imperio hacia Dios. Esa es una de esas frases pretendidamente mágicas, pero que al final pues lo que significaba era la represión y Trento. El espíritu de Trento, un solo Dios verdadero, una sola religión verdadera, que es la del Estado, y un imperio a formar. Que una iglesia que todavía tenía que esperar años para la tremenda evolución del Concilio Vaticano, era un poco la dictadora de modos y de costumbres. Se implantó después de la guerra pues una moralidad absolutamente pacata, es decir, era una moralina que se reflejaba pues en la separación de los sexos, en los espectáculos, en las playas, las exigencias no solamente del traje de baño completo, sino del albornoz para estar en la playa. Por favor, Sam. Toca. El tiempo pasará. No la recuerdo muy bien. La tengo un poco olvidada. El público de los años 40 nunca sospechó que Casablanca fuera la historia de un antiguo combatiente de las brigadas internacionales. El dato fue eliminado de la versión española porque la censura no perdonaba un pasado antifranquista. Y el doblaje permitía suprimir todo lo que resultara inconveniente, alterando los diálogos sin cortar la imagen. Es una ley que viene de Mussolini, del fascismo italiano, que es una ley de defensa, digamos, la idea es una ley de defensa del idioma y en consecuencia una ley autárquica que obliga, en primer lugar, obliga al doblaje de todas las películas extranjeras que entren en España. Los diálogos se falseaban. En una película que era Arco de Triunfo, uno de los protagonistas le preguntaba, en vez de que era Charles Boyer y Ingrid Bergman, los protagonistas, le preguntaba si su hermano estuvo en las brigadas internacionales, y entonces él decía con la cabeza que sí, y entonces en la boca le ponían no, es decir, que el gesto se contradecía con la palabra. Otro ejemplo de la utilización del doblaje por la censura fue El puente de Waterloo, donde se dijo que la protagonista se dedicaba al teatro para ocultar que ejercía la prostitución. Pues esto era la censura establecida en el gobierno español en esas épocas, en la que decía, te mandaba una relación escrito, hay que cortar este beso, esta secuencia hay que cambiarla, hay que cambiar ese texto, esta señora que es una mujer de la vida, convertirla en una santa, etcétera. Los años 40 y 42 y 44 y 45 eran películas bastante blancas todas ellas, pero si por un casual había alguna escena un poco más atrevida, entonces se hacía la doble versión. Me acuerdo del 13.000, que porque había una escena que representaba que yo era la amante, pues para terminar bien la cosa, pues se caía el avión y me mataban, y ya está, ¿comprendes? Y en la otra versión que hacían para afuera no era así. En la otra versión no se moría esta mujer. Esta mujer seguía con el amante y ala, ¿entiendes? Perdóname. No,
No hay nada que te disculpe. El escándalo marcó un hito, con el primer adulterio permitido en las pantallas españolas. Fue el primer gesto oficial de relajación moral en la posguerra. Quiero ir más que nunca. Yo os querré a las dos, pero tú siempre serás Matilde. Mi Matilde. Fabián. Matilde. Canalla. En 1944 se reguló la protección oficial a un cine de interés nacional fiel a los valores del régimen, y en junio de 1946 se creó la Junta Superior de Ordenación Cinematográfica, que refundía la Junta Superior y la Comisión Nacional de Censura, cuyo reglamento interno fue publicado en octubre del 47. En 1945, cuando acaba la Guerra Mundial, el régimen se ha de distanciar del eje y de la política nazifascista y de marcar sus distancias. Y entonces, esta remodelación, en la cual se da más poder a la Iglesia en detrimento de los falangistas, se desaparece la Junta de Censura y se crea una Junta de Censura igualmente, pero que cambia de nombre, un nombre muy significativo, y pasa a llamarse Junta Superior de Ordenación Cinematográfica. Y desaparece el censor militar, como tal censor militar desaparece. Y sobre todo, lo más importante de esta nueva Junta es que uno de los censores, solo uno de ellos, tiene derecho de veto, el censor eclesiástico, nombrado por el obispo. Los demás podían opinar blanco, negro, colorado o azul, pero si el vocal eclesiástico decía que no, pleito fallado, no. Un ejemplo del poder y la cerrazón del censor eclesiástico se encuentra en Qué verde era mi valle, de cuyos diálogos se suprimieron las referencias a la capilla evangélica, porque no se podía nombrar otra iglesia que no fuera la romana. En 1946 Francisco Ortiz efectivamente redacta un código de censura moral. Lo que pasa es que no es oficial, es extraoficial. Entonces hace mucho hincapié en la censura moral y religiosa, Francisco Ortiz, y luego hay diferencias con lo que se censuraba en la práctica. Yo tengo un secreto que me ahoga. No se preocupe usted. El caso más notorio de desavenencia entre la censura estatal y la autoridad de la Iglesia se produjo en este melodrama sobre el amor imposible de un sacerdote. La polémica causada por esta película contribuyó a que la Iglesia instituyera en 1950 su propia oficina de calificación, dependiente de la Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad. Iremos a la iglesia y la escucharé en confesión. No. Usted ya no puede ser mi confesor. Sé que estoy condenada, pero yo le quiero a usted. Te quiero más que a mi salvación. ¡Calle! La fe despertó las iras de comandos integristas que arrojaron tinta contra las pantallas donde se proyectaba. Y en Sevilla fue prohibida por orden del cardenal Segura. Y en esto el cardenal Segura fue, desde luego, el máximo exponente de ese ultramontanismo y de esa intransigencia religiosa. Intransigencia religiosa que, ¿cómo sería?, que llegaba a tildar a Franco de tibio. Las manifestaciones del cardenal Segura eran auténticamente energuménicas. A este hombre, la existencia del baile agarrado, yo creo que le quitaba el sueño. Se prohibía el baile agarrado en todos los pueblos de la diócesis de Sevilla. Ego vos sol pecatis vestris, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ego vos solo pecatis vestris, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. La exaltación religiosa había comenzado con el llamado cine de cruzada y acabó por heredar todos los favores estatales cuando la doctrina oficial cambió los fusiles por los crucifijos. Dale cuando quieras.
La censura no descuidaría su labor de vigilancia, ni siquiera sobre las obras de propaganda religiosa. Siempre había algo que cortar, aunque solo fueran ingenuas expresiones coloquiales. Eres una bestia, animal. Así no se coge la pluma. Y entonces se va por el cine patriotero, por el cine sobre todo religioso, porque en España lo que imperaba era el nacionalcatolicismo, eso es lo que imperaba de verdad. Son películas caras que después nunca más se han vuelto a hacer en el cine español, pero es que hay que darse cuenta que este cine estaba súper protegido por el Estado y se hacía exclusivamente para gustar al Estado, porque después venía una calificación y esa calificación se traducía en permiso de importación. Se ha exagerado el papel orientador del Estado en aquellos años, pero indudablemente de una manera directa o indirecta no cabe duda que el cine estaba orientado de alguna manera, ¿no? La elección de los temas se hacía muchas veces pensando en lo que iba a ser la Junta de Censura y la Junta de Clasificación. De ahí se podía deducir los temas que interesaban y los que no interesaban. Naturalmente que interesaban más los temas de exaltación patriótica y los temas históricos que recordaban de alguna manera grandezas anteriores de España. Un ciclo de películas históricas se iniciaba con La Reina Santa, cuyo argumento aunaba religiosidad católica y grandeza imperial, sirviendo también a la política de amistad con el Portugal salazarista. Películas como La Leona de Castilla, La Locura de Amor, Agustín de Aragón, Jeromín, etcétera, etcétera, forman parte de la retórica del régimen de Franco. Es decir, era muy útil recuperar hechos heroicos, hazañas bélicas también del pasado, y establecer un paralelismo con la grandeza del nuevo sistema. Nunca, yo por lo menos he sido consciente de que estaba haciendo un cine de propaganda para un régimen. Se cogió la historia porque era un camino posible donde además al público se le llegaba muy bien, porque lo patriótico, pues yo creo que siempre nos ha gustado a los españoles. El cine del franquismo buscaba temas políticos en la historia para hacer propaganda sin recurrir a la guerra civil. Pidiendo que no te alejes más. En febrero del 46 la ONU decreta las sanciones diplomáticas contra el régimen de Franco, retirada de embajadores, etc. En ese momento tan delicado para la supervivencia de Franco, la guerra civil, que es el origen del régimen, pasa a ser un tabú. Y cuando el discurso oficial de la guerra civil se retoma, el santuario no se rinde, el mensaje ya es distinto. El santuario no se rinde es la primera película que inicia el discurso de la reconciliación. Reconciliación se entiende bajo la hegemonía de los vencedores. Es decir, que se entiende por reconciliación que el vencido sea sumiso y acepte su derrota. A estas horas podía estar usted en una trinchera frente al santuario. Ha llegado hasta aquí por salvar una vida que no estaba segura allá abajo. La suya podía no haber estado segura aquí. Pero yo también tengo un concepto de lo social, de lo justo y de lo injusto, del poder, de la religión, y aquí mando yo. Es una pena que no mande usted allá abajo. Ayer un muchacho cayó herido de muerte. Yo no lo maté, pero el rencor, el odio, vino sobre mí para aplastarme como si fuera un animal. Era la venganza, y no sé si eran o no los míos, porque me encuentro tan solo como si nadie pensara como yo. Pero en este mundo heroico no puedo vivir, porque no puedo disparar contra los que equivocados o no disparan abajo. Afortunadamente, todos los que hacíamos la película éramos de izquierda, lo cual creíamos que íbamos a tener problemas con la censura, y no los tuvimos. Y me quedé muy asombrado de que dejaran pasar muchas cosas.
Y ya había pasado mucho tiempo también. Contaba con eso y no me importa. ¿Cuánto cree que puedo tardar en ser sacerdote? Eso depende en parte de usted. Teniendo estudios como tiene, unos 5 años. ¿Cuándo piensa ingresar? Podría quedarme ahora mismo. Comprendo que le extrañe, pero no tengo interés en volver a mi vida anterior. No sé si me entiende, pero prefiero hacerlo así. Igual que los militares fueron relevados en el gobierno por los propagandistas católicos, en las pantallas de cine, los actores cambiaron el uniforme de legionario por la sotana. El capitán Mendoza se queda desde ahora en el seminario. Encárgate de aposentarlo. Si tú eres la bien paga, porque tus besos compré. Rodada en su exilio argentino por Miguel de Molina, Esta es mi vida no pudo estrenarse en España, porque el cantante, homosexual y republicano, era un vivo ejemplo de las listas negras del franquismo, tras haber sido apaleado por un grupo de policías a las órdenes del conde de Mayalde. Bien paga fuiste, mujer. Me llevaron hasta los altos de la Castellana, me maltrataron, me dieron ricino, me cortaron el pelo a tirones porque no sabían y yo tenía el pelo muy lleno de grasa del teatro y no hacían más que meterme a la maquinita y tirar. Tú no veas el martirio que fue. Me golpeaban con los puños de las pistolas tan fuertes que a mí me daba la sensación que me pegaban tiros. Cuando se cansaron me hicieron beber resina a punta de pistola. Dios me ayudó y se lo volqué encima de todos ellos, se fueron oliendo a resina. Y se llevaron el pelo como un trofeo y me dejaron tirado como un perro. Yo creí que me habían matado, porque por aquellos días el paseo era una cosa rutinaria. Ojos verdes, verdes como la vaca. La sucesora de Miguel de Molina en el trono de la copla, Concha Piquer, tuvo que cambiar la letra de algunas de sus canciones más populares. Por ejemplo, en Ojos Verdes, la censura prohibió la palabra mancebía. En mi corazón, a mí ya no hay soles, lucero ni luna. No hay más que unos ojos que mi vida son. Para mí, todo esto por la censura no tiene más que un nombre, que es la Iglesia. Es decir, la presión brutal, angustiosa, de eso que se ha dado en llamar nacionalcatolicismo, pero que es el responsable último de todos los desaguisados de tipo moral que se han hecho en España. Para mí, la culpable máxima es la Iglesia. Pues yo creo que los que eran más duros en aquel momento eran los eclesiásticos. Ahora el clero se ha modernizado y todas esas cosas, pero entonces, claro, salían con un trauma tremendo de la guerra civil. Habían sido asesinados en masa, perseguidos como alimañas y por lo tanto no es de extrañar que estuviesen en fin, asustados y con deseo de que no se pudiese volver a repetir esto en el futuro. Yo creo que entonces los más severos eran los sacerdotes. Los censores eclesiásticos se mostraban especialmente rígidos y suspicaces con los guiones sobre asuntos religiosos. Tanto fue así que no pudieron rodarse las biografías de Santa Teresa y San José de Calasanz, vetadas ambas por el lector designado por la Iglesia. Entre las películas censuradas por inmorales estuvo nada menos que la versión de Don Juan Tenorio, rodada en 1921 por los hermanos Baños y sonorizada tras la Guerra Civil. Sus proyecciones fueron prohibidas en 1943, mientras el texto de Zorrilla se representaba en los teatros nacionales. En 1948, 14 años después de su estreno, se propinaron nuevos cortes a El negro que tenía el alma blanca,
se suprimió la palabra salud y se eliminaron varios planos de mujeres en bañador, así como el baile de una rumba. Bien, hijo. Estoy esperando. Autorizada en Norteamérica, tras una larga batalla con la oficina de Hayes, El forajido fue rechazada de plano por la censura española en 1951. Fue una de las muchas películas extranjeras que no pudieron estrenarse en su momento, algunas tan nombradas como Roma, ciudad abierta o La reina Cristina de Suecia. No lo haré. Estáis locos los dos. Entre los guiones prohibidos por la censura a finales de los 40 se encuentra un proyecto que nunca llegaría a realizarse, firmado por los dos nombres que marcarían el resurgir de un cine crítico, Bardem y Berlanga. El problema del guión de La huida, una película que quisieron hacer Bardem y Berlanga, ese guión fue prohibido fundamentalmente por algunas otras cosas tal vez, pero fundamentalmente porque la Guardia Civil dispara sobre el atracador y no le da. Entonces, en el papel que existía, que se atrevieron a escribirlo, la censura dijo que la Guardia Civil cuando apuntaba y disparaba siempre daba y que por lo tanto aquello era una ofensa a la Guardia Civil y se prohibió el guión por esta causa. Entonces la censura nos dijo que no podía, la Benemérita no fallaba nunca y que por lo tanto no podía mantenerse ese señor que era herido en vez de abatido. Y ese es mi primer recuerdo de la censura profesional, aunque esa película no llegase a realizarse.